Entonces, muy buenas noches. Por ley de protección de datos y manejo de la información, tanto Alirio como Herminda me autorizan la grabación de la sesión. Sí, señor. ¿Listo? Perfecto. Vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer el día de hoy, que nos estamos reuniendo para nuestra primera sesión de la competencia transversal de protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Aunque realmente esta competencia se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo en el entorno de las organizaciones. Pero, para hacerlo más resumido, entonces, protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Quien les habla, me presenté ahí en el anuncio en Sayuna, pero vuelvo a hacerlo. Mi nombre es Daniel Fernando Contreras Orjuela. Yo soy ingeniero industrial de profesión. Soy especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, candidato a magíster en administración y dirección de empresas, y llevo trabajando a la par en el sector productivo más de 17 años en el sector productivo, específicamente la mayoría de los años en seguridad y salud en el trabajo, de las cuales más de 8 años en el sector de hidrocarburos, en aseguradoras de riesgos laborales. He trabajado para empresas de servicios públicos y actualmente asesoro a la Secretaría Distrital de Movilidad. Y como en educación superior, docente, desde hace 11 años, docente en educación superior en la Universidad de Cundinamarca, en la sede Fusagasugá, y trabajo también en la Universidad Minuto de Dios, en la Universidad del Tolima, pero actualmente me encuentro vinculado desde hace 3 años en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el Centro Agroecológico y Empresarial, con sede principal en Fusagasugá. Esa, a grosso modo, es mi experiencia laboral. Desde el SENAS imparto la transversal tanto en la modalidad presencial como en la modalidad, caso, mediado por tecnología o virtual, en el cual nos estamos encontrando. Nuestra ficha, ustedes van a ver que voy a estar viendo otra pantalla, mi pantalla auxiliar. Entonces aquí voy a igualmente a compartir pantalla, seleccionar pantalla. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla? En el celular a mí ya me aparece la pantalla. Y Sí, sí, profe, sí, ya estoy viendo la... listo. Entonces, nuestro técnico se llama Emprendimiento y Fomento Empresarial, y en la cual nosotros nos encontramos o vamos a trabajar en la fase 2, planeación, y nuestra guía de aprendizaje número 6. Yo la tengo acá abierta en la. Nosotros vamos a trabajar específicamente dos evidencias. Aquí, a grosso modo, no sé si en otras competencias, tanto técnicas como transversales, les han mencionado que este técnico tiene una particularidad en donde por la coyuntura de, de la modalidad de la población, hemos, como equipo ejecutor con los demás instructores, en algunas cosas no vamos a trabajar de lleno como si estuviéramos en otros técnicos tecnólogos con tantas actividades, sino en este caso, para mi competencia, vamos a trabajar en dos. Si ustedes se dan cuenta que van a aparecer unas que dicen ocultado aprendices, es porque esas no les va a aparecer a ustedes. En nuestro caso, vamos a trabajar dos actividades, dos evidencias, en la cual la primera de ellas se llama análisis de caso en las situaciones que presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, y el segundo es elaborar un mapa mental respecto a planes, acciones, programas establecidos en medio ambiente y SST. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer nuestra guía. Ustedes ya creo que ya han leído la guía, pero me devuelvo acá a la página número 1. Y nos dice que ustedes van a ver en esta guía dos competencias técnicas, una competencia transversal, que es la que estamos hablando nosotros, y tiene una competencia clave, que es lengua inglesa, de las cuales en las transversales nosotros tenemos que abordar 4 resultados de aprendizaje. El primero de ellos es interpretar problemas ambientales y de SST, teniendo en cuenta los planes, programas establecidos para la organización en el entorno social. El segundo resultado, efectuar acciones para la prevención y control de la problemática ambiental y SST,
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos por la organización. Tenemos verificar condiciones ambientales y de SST acorde con los lineamientos establecidos por el área del desempeño laboral. Y por último, reportar las condiciones y actos que afecten la protección del medio ambiente y la SST, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contexto organizacional y social. Esos son los resultados de aprendizaje. ¿Qué es un resultado de aprendizaje? Lo que queremos obtener una vez terminemos nuestra formación. Ahora, nosotros para nuestra competencia vamos a trabajar durante los próximos, bueno, el día de hoy y los otros 2 martes siguientes. Vamos a trabajar durante 3 martes, 3 sesiones. Y solamente vamos a entregar 2 evidencias. Como les mencionaba, la primera de ellas es análisis de caso y la segunda, elaborar un mapa mental. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a trabajar tanto en el día de hoy, vamos a avanzar gran parte de la primera evidencia, pero dentro de 8 días, el próximo martes, vamos a completar esa evidencia para ahí sí cargarla en Sayuna, en ese repositorio. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, Alirio o Arminda? No, señor, ahí está claro. Listo, perfecto. Entonces, si ustedes van en esa misma guía número 6, en la página número 7, es donde empezamos a hablar de nuestras actividades correspondientes a la competencia transversal. Pero vamos a ir específicamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para nuestra primera evidencia. Entonces, la primera actividad nos dice, vamos a identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez entendamos que estamos en un escenario, ya sea en el trabajo, que normalmente pues si hablamos de seguridad y salud en el trabajo, pues vamos a estar en los lugares donde desempeñamos nuestra labor, pero ahorita cuando empiezo a explicar unas cositas, yo quiero que no solamente nos quedemos o nos limitemos al área laboral, sino lo expandamos a cualquier escenario donde nos encontremos. ¿Listo? Ya sea en nuestra casa, en nuestras actividades de hobby, en un colegio, en la universidad, en donde nos encontremos. Ahí podemos también aplicar todo lo de seguridad y salud y la protección ambiental. ¿Vale? ¿Y qué tenemos que hacer? Nos dicen acá, vamos a hacer un análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, para explicarles cómo vamos a hacer el análisis de caso, primero tengo que contextualizar. Para contextualizarlos, vamos a ir acá a nuestro grupo o ficha en Sayuna y vamos a abrir acá, aquí en donde dice fase de planeación, vamos a ir donde dice actividad de proyecto número 2 y ahí abajito dice material de formación. Y en ese material de formación tenemos 2 documentos que vamos a trabajar en nuestra competencia. El primero de ellos dice Fundamentos en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y el segundo, Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy vamos a trabajar en el primer documento de este material de formación. Le damos clic a este recurso educativo y nos abre este link o esta plataforma o este enlace dinámico en el cual vamos a trabajar. Por temas de tiempo, aquí en esta primera parte, en este contenido, hay una introducción que es un video de 2 minutos. Pero ustedes les pido el favor que lo puedan revisar. Y aquí yo les doy. Lo pueden revisar, es algo de 2 minutos que lo pueden ver más calmaditos más adelante. Y este documento va a trabajar todo el tema de contextualización en 2 partes. La primera de ellas, vamos a trabajar en los fundamentos de medio ambiente y la segunda en fundamentos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Al final se hace una síntesis y una actividad didáctica que ojalá todos la puedan realizar. Esa no es obligatoria, pero si la hacemos, vamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo o lo que estamos escuchando el día de hoy. Entonces empecemos. Vamos a empezar a hablar de los fundamentos del medio. Pero para empezar a hablar de fundamentos del medio ambiente, yo lo que quiero que entendamos es que debemos saber de qué se trata esa palabrita o esa frase, esas 2 palabritas mías
que es el medio ambiente. Entonces, medio ambiente no solamente se va a limitar a lo que tenga que ver con los recursos naturales, o lo que a veces pensamos que es proteger la flora, toda la vegetación, todas las zonas verdes, y en otros casos frente a la fauna, los animalitos y seres vivos animales que hacen parte de nuestros ecosistemas. No solamente es eso, en el medio ambiente también aplicamos nosotros, como seres vivos, como seres humanos, también hacemos parte del medio ambiente. También ahorita vamos a revisar 4 conceptos en donde nos dicen es que en el medio ambiente también hay cosas que son elementos normalmente no vivos, que son los elementos abióticos, como el computador. En este momento yo estoy acá con un mouse, un teclado, un computador portátil, una pantalla auxiliar, un escritorio, una silla, y con todo eso que hace el parte del medio ambiente, tengo que interactuar. Entonces, vamos a ver estos 4 conceptos y al final lo vamos a redondear para definir en nuestras palabras qué es el medio ambiente. Entonces, el primer concepto es ecología. Entonces, ¿qué nos dice aquí algunos autores sobre la ecología? El zoólogo alemán Ernst Haeckel, por allá hace mucho tiempo, aproximadamente 160 años, nos dice que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones recíprocas entre organismos y su medio. Recíprocas, o sea, de ida y vuelta. Entre organismos, ¿qué son los organismos? Uy, ya no me acuerdo de eso, solo vimos por ahí en biología, en el colegio o en ciencias naturales y demás. Pero y en su medio, ¿qué es el medio? El medio es donde nos encontramos. Entonces el medio es lo que nos rodea. Eso hace parte de nuestro medio. ¿Listo? Estas relaciones incluyen factores físicos, o sea, dentro del ambiente, la ecología incluye la interacción con la luz, la temperatura, el viento como factores físicos. Como factores químicos tenemos el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, entre otros que se encuentran en el aire. Y factores biológicos que son los que tienen vida y que interactúan constantemente en sistemas interdependientes. Y uno dice, uy, qué he perdido. De pronto puede pasar. Pero vamos a ir llenando más esas dudas que nos faltan 3 conceptos. El siguiente concepto es biodiversidad. No me voy a, es que vamos a aterrizar directamente en lo que está ahí en el texto. Voy a ir un poquito más a la realidad y para explicarlo un poquito más fácil. Primero, lo que debemos entender de la palabra biodiversidad es que bio es que tenemos vida, que tiene vida, y diversidad es que tenemos características diferentes. ¿Cómo así? Sí, entonces nosotros en Colombia nos dicen que somos uno de los países más biodiversos en el mundo. Muchos dicen que hasta somos los más biodiversos, o sea, el número 1. Pero ¿de qué se trata eso? Ay, no, es que tenemos diferentes especies. Entonces, en las diferentes especies, ejemplo, hablemos de animales, tenemos la mayor cantidad de especies de vertebrados, o sea, de animales vertebrados con huesitos. Tenemos la mayor cantidad de plantas vasculares con diferentes características. Tenemos, no ejemplo, para hablar de la biodiversidad, si ustedes ven perros, todos podemos tener 100 perros, pero aunque sean de la misma raza, que eso ya es biodiversidad, o sea, diversidad tienen características diferentes, son de diferentes razas. Pero si miráramos las mismas razas, cada individuo tiene diferentes características. Y eso es lo que debemos entender, tanto en la fauna como en los animales, como en las plantas, en el reino vegetal, como en los seres vivos, debemos entender que somos un país biodiverso y tenemos diferentes características. Y esas características se pueden basar en hábitos, cultura, crianza, el ecosistema donde nos encontramos y por lo tanto podemos tener diferentes necesidades. ¿Y a qué llevó esto? A que nosotros debemos aprender a adaptarnos sin dañar a otros individuos, a nuestras plantas, a nuestros animales y a otros seres vivos. Siempre debemos pensar en un todo porque somos biodiversos.
Ninguno tiene la razón. Nosotros que tenemos el poder de tomar decisiones como seres humanos, no podemos estar pensando en tomar decisiones por los que no tienen voz, como los animales y las plantas. Debemos esperar siempre que todas nuestras decisiones estén en pro del cuidado de ellos. ¿Listo? Eso es biodiversidad. Vamos a los últimos dos. Entonces, ambiente. ¿Qué es el ambiente? Ya vimos que el medio es todo lo que nos rodea, pero ahora el ambiente es un sistema dinámico y complejo, en donde interactúan los elementos vivos y los elementos no vivos o inertes. De los elementos bióticos con vida y los elementos abióticos teóricamente no vivos. Y asimismo las relaciones e interacciones. Entonces, ¿qué es esto? Prácticamente el ambiente es interactuar con todo lo que nos rodea. Seres vivos, animales, plantas, seres humanos, y con elementos teóricamente no vivos, lo que mencionaba, la silla, el escritorio, el computador y demás, estamos interactuando. Y con ellos también debemos tener un, una interacción en la cual vivamos en armonía, en donde no tratemos de dañar ni a los que nos rodean, ni que nos dañen a nosotros. Y por último, tenemos la definición o el concepto de ecosistema. Esto para definir el medio ambiente. Entonces, el ecosistema es un sistema formado por comunidades de seres vivos y el entorno físico con el que interactuamos, pero con una característica específica, que es que los ecosistemas normalmente tienen una limitación, para explicarlo entre nosotros, una limitación geográfica. Y ya les explico por qué. Entonces, dentro de esos ecosistemas, que son comunidades de seres vivos con elementos físicos, estamos interactuando o estamos teniendo flujos de materia, energía e información. Y a lo que me explico, nosotros en nuestros hogares, de puertas para adentro, tenemos un ecosistema, donde tenemos hábitos, culturas, reglas específicas y en las cuales con las personas, animalitos si los tenemos, o plantas si las tenemos unas interacciones y cambio o flujo de materia, energía e información. Me voy a otro ecosistema, el conjunto cerrado, si es que vivo en un conjunto cerrado, o el barrio donde nos encontramos. Hay unas reglas sociales normalmente, hay unas reglas comunitarias, y en las cuales interactuamos con personas, vecinos, el de la tienda, etcétera, etcétera. Me voy más allá, el municipio, la región donde nos encontramos, nuestro país. Eso es un ecosistema. Interactuamos de unas maneras con unas características específicas. Si ustedes salen del país, no hay ni siquiera salir del país, yo estoy en Cundinamarca, y si yo voy a otro departamento como en Antioquia, allá hay unas costumbres y hábitos diferentes. Y ahí es donde en la biodiversidad debemos entender que son diferentes, tenemos que adaptarnos sin tener que dañar al otro, sin tener que ir a criticar a los demás. Nosotros no somos perfectos, ningún ser es perfecto, por lo tanto debemos interactuar. Ahora, para resumir estos cuatro conceptos, lo que decimos es que el medio ambiente es las interrelaciones, las interacciones que tenemos con todo lo que nos rodea en nuestro entorno, en donde nos encontramos. ¿Listo? Y ahora, ¿para qué trabajamos y protegemos el medio ambiente? Para tener empresas o actividades con desarrollo sostenible. Y ese desarrollo que quiere buscar es satisfacer las necesidades presentes del presente del hoy sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras. ¿Cómo así? Ahorita, hoy en día, ya hasta el fin de semana pasado, dentro de las contiendas electorales se hablaba mucho de la protección del medio ambiente, que uno los protegían o no. Y en cierto modo, esto a muchos y la política, cuando llegan allá y empiezan a tomar decisiones, no pueden que nombren allá, vamos a tener desarrollo sostenible, pero en realidad no lo tenemos, porque lo que buscamos es explotar nuestros recursos naturales sin tener en cuenta que muchos de estos recursos son difíciles reabastecerlos, que tienen un ciclo en el cual pues van a durar años y las próximas generaciones no van a tener este ambiente en el cual nosotros estamos. Y aunque hoy en día, en el año 2026, ya hemos afectado demasiado al medio ambiente, aún así queremos afectarlos aún más. Entonces, no solamente es pensar en el desarrollo sostenible en el tema ambiental, sino también en lo social y lo económico.
Por eso debemos tener en cuenta, nosotros debemos pensar en todo lo que nos rodea, no solo nosotros. Nosotros somos a veces muy egoístas. Debemos pensar en todo lo que nos rodea en nuestro ambiente para el bienestar de todos. Ah, que si yo tomo una decisión, claro, voy a favorecer a algunos, pero también voy a desfavorecer a otros. Y eso debe entrar en un equilibrio, ¿vale? Luego, ¿qué buscamos? Ah, tener una huella ecológica. ¿Qué es una huella ecológica? Pues una huella ecológica con valores positivos. Es un indicador que permite calcular la demanda de recursos naturales que genera una persona, organización o país. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues que esa huella ecológica sea lo más bajita posible, que cada uno de nosotros requiramos lo menor posible de los recursos naturales. Porque asimismo, entre menos lo necesitemos, más la naturaleza va a poder desarrollar y estar en ese equilibrio como en su momento fue formado este planeta. ¿Listo? También debemos tener en cuenta otros conceptos como el cambio climático y la contaminación ambiental. ¿Qué es lo que buscamos? Pues no afectar el cambio climático, en donde hace la referencia a las variaciones significativas y persistentes de los patrones climáticos del planeta. De por sí, hoy en día, para estos días, nos dice que vamos a estar en el fenómeno del niño y que el fenómeno del niño quiere decir tiempos muy secos. Y eso normalmente no es normal. Nosotros en nuestro ecosistema, y sobre todo en Colombia, que no tenemos estaciones, pues era diverso. Teníamos tanto frío, seco, lluvias, entre otras cosas, pero ahorita es impredecible. De por sí se tenía el fenómeno del niño y hoy en día tenemos tiempos secos y también lluvias. Tenemos una alteración en el cual ya es difícil recomponerlo, pero debemos tratar de no hallarlo aún más. Y el tema del concepto de contaminación ambiental puede estar un poquito más enfocado a las empresas, a las organizaciones, pero nosotros como personas también estamos aportando esa contaminación. Pero dice que la presencia o introducción de agentes contaminantes en el entorno natural y que causan efectos adversos al medio ambiente o en la salud humana. Entonces, por ahí estaban hablando, miren, no lo digo yo, lo dice el material que tenemos, metales pesados. Entonces ahorita hablaban del fracking. Y para poder hacer fracking, ¿qué vamos a meterle a nuestra naturaleza, a nuestros recursos naturales? Diferentes químicos y entre ellos muchos metales pesados, como el mercurio. ¿Y nos puede afectar? Claro. Si muchos han visto Los Simpson, cuando hablan de la planta nuclear, lo que puede generar todos estos temas, ahí estamos afectando. Esperemos que ojalá estemos equivocados, pero la teoría y los resultados en otros países, pues no, nos están dando mucho la razón. Tanto la física, el ruido, la radiación, eso es contaminación ambiental, el ruido. Ahorita hoy muchos en nuestras zonas donde vivimos, en nuestras zonas, van a estar haciendo ruido por el partido, con las bubuzuelas, trompetas, pitos. Si gana Colombia van a salir a echar pito. Eso es contaminación y eso ruido contamina nuestro medio ambiente. Y biológica. En este caso, pues ya depende en casos muy particulares, que es la transmisión de virus o bacteria. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya hablamos de que tenemos elementos bióticos, que son los seres vivos, elementos abióticos, que son factores físicos, químicos, como que no son vivos, como el aire, el agua, el suelo, la luz, temperatura o minerales, y no debemos dejar de despreciar los factores socioeconómicos, porque todo lo que hagamos van a estar representados en actividades que realizamos como humanos, como la producción, el consumo, la urbanización, la tecnología, la cultura y las políticas públicas. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, un ejercicio en lo socioeconómico que es claro, pero también todo esto lo debemos tener en un equilibrio, ni muy, ni tan. Todo en exceso es peligroso. ¿Listo? Del no hacer nada es peligroso porque tenemos una vida que vivir, pero el hacer demasiado también es perjudicial para nosotros. En ese orden de ideas, cuando hablamos de factores socioeconómicos, voy a poner un ejemplo. Creo que a todos los presentes les gustaría tener un apartamento, una casa, una propiedad, ¿cierto?
una infraestructura como propia. Y cuando lo queremos hacer, ¿qué es lo que estamos haciendo con con nuestra vegetación? Normalmente ya las ciudades se están urbanizando y se están expandiendo hacia afuera, y lo que estamos expandiendo, digo, esparciendo o relegando es las zonas verdes. Hasta montañas estamos consumiendo y a veces por eso se generan los derrumbes. Que queremos y tenemos que seguir creciendo socioeconómicamente en infraestructura y demás, sí es cierto, pero hay que tener un equilibrio. Por eso ahorita más adelante vamos a hablar de unas actividades de compensación al medio ambiente. ¿Listo? Entonces, sí, lo que tenemos que hacer, tenemos que desplazar, pero no lo hagamos por deporte, sino lo hagamos porque estamos conscientes y qué vamos a hacer para remediar eso. Y no quedarnos como en algún momento alguna persona me dijo, pero yo no lo estoy desplazando, yo solamente compré el apartamento de la casa. Pero eso es lo que estamos motivando. Entre más compremos en ese ejercicio y no lo hagamos saber, no lo hagamos entender a estas constructoras, dicen, me compraron, cada vez voy a construir más porque es el negocio. Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta esas partes. Ya hablamos de los ecosistemas, entonces ahí ahorita les hablé de los ecosistemas donde nos encontramos, pero también hablamos de ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Debemos cuidarlos, debemos, la palabra y según la Constitución Política de Colombia, debemos garantizar el cuidado de estos recursos, de esos ecosistemas. ¿Listo? Ahora, teniendo en cuenta los ecosistemas, que es el lugar, normalmente nos limitamos, así como los terrestres, los acuáticos, los aéreos, tenemos unos servicios ecosistémicos. Son cuatro. El primero de ellos son servicios de aprovisionamiento. Entonces nos dicen, son productos obtenidos directamente de la naturaleza, como los alimentos, el agua dulce, la leña, las fibras, plantas medicinales, materiales de construcción. Y en Colombia, por ejemplo, los ecosistemas de páramos suministran el agua potable a millones de personas. Ahí la pregunta es, cuando afectemos nuestros páramos en gran medida, ¿cómo vamos a abastecer a nuestro país de agua potable? Que en Europa no tienen páramos y los abastecen, sí, pero es que ellos ya se adaptaron, ya están haciendo eso desde hace muchos años, ya sufrieron, pero donde nosotros empecemos, vamos a empezar a sufrir. Servicios de regulación se derivan de la capacidad de los ecosistemas para regular los procesos naturales. Eso es donde hay un equilibrio. Incluye la regulación del clima, la calidad del aire, el control de las enfermedades, la polinización, la fertilidad de los suelos y el control de inundaciones. Y acá nos dan un ejemplo, la capacidad de los humedales para filtrar contaminantes y regular el flujo del agua. Pero les pongo otro. Ahí nos hablaba de la calidad del aire. Nosotros solo por el simple hecho de vivir, nosotros los seres humanos, seres vivos, como los animales también, estamos contaminando. Nosotros tomamos el aire, el oxígeno, 2 moléculas de oxígeno, y exhalamos cada vez que respiramos 2 moléculas de oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, el CO2. Para que haya un equilibrio, las plantas son las que absorben ese dióxido de carbono y devuelven al aire el oxígeno para mantener ese equilibrio. Y en el ejercicio que ahorita les mencionaba de la urbanización, de estar desplazando cada vez nuestras áreas verdes, por eso es que en las ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y demás, Cali, las ciudades principales, cada vez están tomando medidas del pico y placa, el pico y placa ambiental, no pueden circular vehículos y demás, pero no es el ejercicio porque la causa raíz es que desplazamos la vegetación. Y cada vez los municipios, por ejemplo, donde yo vivo, cada vez se está expandiendo la urbanización y se va a ver más contaminado el aire. Y no es por vehículos, es porque no tenemos cómo regular la calidad del aire. Y esperemos que no lleguemos a un ejemplo como la Ciudad de México y luego Nueva York, que son las ciudades con mayor contaminación del planeta. De por sí,
La Organización Mundial de la Salud dice que en esas ciudades uno debería andar con protección respiratoria con filtro para vapores orgánicos, porque la calidad del aire es muy mala. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Ah, eso no pasa nada, yo estoy viviendo acá, sabroso, en el lugar donde me encuentro, eso no va a pasar. Pero no le estamos dejando estas calidades de los recursos naturales a las próximas generaciones. Servicios culturales son valores no materiales de los ecosistemas que brindan sociedades como recreación, el ecoturismo. Entonces, acá nos hablan de que muchos territorios indígenas consideran ciertos paisajes y especies sagrados con la refuerza del vínculo cultural y la naturaleza. De eso se trata, de protegerlo y asimismo brindar un servicio ecoturístico para que otras personas conozcan. Si vienen extranjeros a nuestro país a conocerlo y no lo valoran, ¿por qué nosotros queremos destruirlo en algunos casos, estos ecosistemas? Y los servicios de soporte y sostenimiento, que son procesos ecológicos fundamentales que permiten a los demás servicios que existan. De la fotosíntesis, la formación de los suelos, la reproducción de las especies y demás. ¿Listo? Esos son los 4 servicios ecosistémicos. ¿Listo? Hasta ahí voy a dejar el tema de los fundamentos de medio ambiente y para que ustedes puedan seguir y vamos a proseguir con los fundamentos en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Acordémonos que esta es la contextualización. Ahora, ¿qué es la seguridad y salud en el trabajo? Primero yo les quiero decir que para la competencia que estamos trabajando y que yo estoy orientando desde mi parte, olvidémonos de esa frasecita que tengo resaltado en el trabajo. No. Seguridad y salud aplica en cualquier lugar donde nos encontremos. Ahora, ¿por qué le ponen en el trabajo? Porque hay una legislación en Colombia que, como lo mencionamos aquí abajito, el decreto 1072 de 2015 y la ley 1562 del año 2012, nos habla de que en Colombia las empresas deben tener implementado acciones o realmente un sistema de gestión y seguridad en el trabajo, pero para las organizaciones. Por eso se habla de en el trabajo. Pero, como les digo, todo esto es por el bienestar de nosotros. Ahorita en Ambiental lo que buscábamos es generar empresas de desarrollo sostenible, minimizar la contaminación, minimizar la huella ecológica, entre otras. Aquí lo que buscamos es minimizar, no es minimizar, es evitar la presencia o la ocurrencia de accidentes o enfermedades. ¿Y a quiénes accidentan y quiénes enferman? Principalmente los seres vivos, los humanos. Luego el medio ambiente también lo afectamos. Y tercero, la infraestructura. En ese orden siempre deberíamos ver. Es la sugerencia. Entonces, seguridad y salud es una disciplina encargada a promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores a través de prevenir accidentes y enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Acá un bosquejo de resumen. Entonces, es una disciplina para prevenir enfermedades y accidentes causadas por normalmente las condiciones. Acá dice el trabajo, porque es seguridad en el trabajo, pero por las condiciones del entorno, del ambiente, del medio ambiente donde me encuentro. Y lo cual lleva a la protección y promoción de salud de los trabajadores para mejorar las condiciones tanto en lo físico, mental y lo social. Eso es seguridad y salud. Ah, pero eso se ve muy bonito ahí en ese bosquejo, en ese diagrama de flujo, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, para ello, lo primero que tenemos que definir es qué nos puede causar daño, qué nos puede ocasionar los accidentes y enfermedades. Para ello, la primera definición es la definición de peligro. La definición de peligro es fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, a la propiedad, al medio ambiente y a la propiedad de la infraestructura. Eso es el peligro, todo lo que tenga el potencial de causar daño. Entonces, si yo me encuentro acá, en este momento, como les mencioné, en un escritorio, una silla, un computador, teclado, mouse, una pantalla auxiliar, y muchos dirán, ah, eso no me causa daño. ¿Cómo que no?
Si yo duro tanto tiempo sentado en esa silla, me empieza a doler la espalda. Me puedo machucar, golpear con el escritorio. Puedo tener dolores de columna por las posturas prolongadas o malas posturas si no tengo una silla ergonómica. Con el mouse y el teclado para el tener movimientos repetitivos por el movimiento del teclado y el mouse, puedo generar una enfermedad que se llama síndrome del túnel del carpo. Si yo no tuviera gafas, eso es un control, pero el reflejo de la radiación del computador, de las pantallas, me puede generar problemas visuales y asimismo en la piel me puede generar alguna afectación a mi piel, como barritos, pecas, entre otras cosas. Entonces, todo me puede causar daño, todo tiene el potencial. Que el riesgo, que ya vamos a hablar de riesgo, va a tener un potencial menor o menor. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora, teniendo en cuenta la definición de peligros, ¿cuál va a ser mi primera actividad para protegerme y prevenir accidentes? Es identificar los peligros del entorno donde me encuentro, sea en mi casa, en las actividades de ocio o en el trabajo. Eso es lo primero que hacer. Listo. Ahora, ¿qué nos dicen? En Colombia normalmente más del 90% de las empresas utilizan la guía técnica colombiana número 45 para hacer este trabajo de identificación de peligros. Pero eso lo vamos a trabajar o vamos a hacer un ejercicio el próximo martes. ¿Listo? Siguiente. El siguiente concepto es el concepto de riesgo. Entonces, el riesgo en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo se refiere a la probabilidad de que esos peligros que identifique me causen daño, lesión o enfermedad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la silla me cause daño? Puede ser menor, mediana, o sea, bajo, muy bajo, mediano, alto o muy alto. Normalmente uno lo valora así. Y eso ya depende de la experiencia y de los controles que se estén implementando. No todo peligro para cada persona o en un escenario va a tener la misma valoración, para que lo tengamos. No va a tener el mismo riesgo. Entonces, riesgo es medir en términos de probabilidad que el peligro me pueda causar daño. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Entonces, me explico para un ejercicio, para explicarlo con un ejemplo. Ustedes, o yo les digo, un vehículo, un carro, ¿es un peligro? Sí, puede causar daño. Ahora, si yo estoy en la calle caminando o conduciendo un vehículo, la probabilidad de que el vehículo me cause daño es alta. Estoy interactuando y me estoy exponiendo a ese peligro. ¿Listo? Que para ello puedo utilizar el cinturón de seguridad, la revisión técnico-mecánica para que garantice que mínimo los requisitos para su conducción, para la conducción del vehículo funcionen en correcto estado, etcétera, etcétera. Entonces hay una valoración. Pero si yo estoy en este momento, el carro sigue siendo un peligro. Pero si yo en ese momento me encuentro en mi hogar, en este caso me encuentro en una habitación en donde yo lo dispongo como estudio y estoy a más de 20 metros de donde está el parqueadero, ¿el carro sigue siendo un peligro? Sí, pero en este momento con la actividad que estoy desarrollando, la probabilidad es baja, es menor. Entonces, para que tengamos en cuenta, dependiendo del escenario, hay unas valoraciones para tenerlo, tenemos unas valoraciones del riesgo, que es la probabilidad de que ese peligro me cause daño, dependiendo del lugar donde me encuentro o el escenario de exposición en el cual nos encontremos. ¿Listo? Siguiente definición. Bueno, pero eso lo vamos a trabajar la próxima semana, que son las medidas de intervención según la guía 45. Tratamos de primero eliminar el peligro. Si no lo podemos eliminar, sustituirlo por uno de menor valor, valoración de riesgo. Y siempre deben aparecer controles de ingeniería, controles administrativos y por último, en ese orden, los elementos de protección personal, que ya lo vamos a trabajar la próxima sesión a detalle. ¿Listo? Ahora, para yo valorar el riesgo, tengo un concepto que tener en cuenta que es la exposición. ¿Por qué la exposición?
porque en la exposición podemos tener exposición continua y frecuente, que es normalmente a las cuales puedo tener mayor valoración del riesgo porque me estoy exponiendo en diferentes actividades, a cuando tengo exposición ocasional o esporádica. Y ahora, para qué me sirven estas valoraciones? Porque cuando ahorita vayamos a definir enfermedad laboral, ahí sí me toca porque la definición de enfermedad laboral se basa en que la enfermedad normalmente se presenta cuando tenemos exposición continua frecuente a algunos peligros que puedan causar esa patología. ¿Listos? Ya vamos a terminar. Yo sé que ya muchos se quieren ir a ver el partido, pero ya estos 8 minutos. Actos y condiciones subestándar. Eso está muy relacionado a la definición de peligro. ¿Se acuerdan que en peligro dije que era fuente, situación o acto con el potencial de causar daño? Y se me olvidó definir, especificar. Fuente, prácticamente todo lo que sea tangible. El carro, el vehículo, la moto, los zapatos, el escritorio, el computador, la silla, entre otros. Eso es tangible, eso es fuente. Situación. Entonces, desplazamientos, conducción, es una situación, es el desarrollo de una actividad. Y acto son decisiones voluntarias o involuntarias de las personas. Entonces, yo tomo la decisión voluntaria de correr, de saltar o de ir caminando en un desplazamiento. O yo soy el que tomo la decisión de salir tarde, levantarme media hora después y correr para llegar al trabajo a tiempo. Entonces ahí estoy aumentando el riesgo, dependiendo, pero son actos voluntarios o involuntarios en las cuales nos pueden causar daño. Y las condiciones están relacionadas con lo que mencioné, la fuente y la situación, porque no hace parte de la decisión de la persona. ¿Listo? Ahora aparece algo que se dice subestándar. Se dice subestándar partiendo de que el estándar es algo que ya está parametrizado y protocolizado. O sea, ya está definido el paso a paso para realizar. Si ustedes dicen en su casa, hasta las 10 de la noche se entra el último, que el que entre después o llegue después de las 10 de la noche ya no entra a la casa. Está parametrizado. Ah, ¿qué pasa si llegó a las 12? Papás, esposo, esposa, déjenme de entrar, que está lloviendo, que tal cosa. Cambia todo ese parámetro y se genera algo subestándar fuera de esos parámetros y puede generar, acordémonos que el accidente enfermedad es la prevención, pero para temas de salud es no solamente lo físico, sino la salud mental y lo social. Entonces, socialmente, podemos estar alterando a mis papás al que vaya a abrir porque le interrumpimos el sueño, etcétera, etcétera. Así pasa en nuestro trabajo, así pasa en las actividades del día a día, así pasa cuando vean un partido, se estableció las jugadas que se van a hacer y algunos tomaron otras decisiones. Eso es lo que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, estándar, solamente estándar, lo que está parametrizado el paso a paso, subestándar que se sale o está por fuera de esos límites del paso a paso. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, acto subestándar, entonces tomé la decisión de llegar tarde, no comunicar peligros, distraer la atención de un compañero, operar la maquinaria sin autorización o utilizar herramientas defectuosas o en mal estado. Y condiciones, las máquinas sin mantenimiento preventivo, instalaciones eléctricas defectuosas, iluminación inadecuada en áreas operativas, almacenamiento inadecuado de sustancias químicas. Eso hace parte de las condiciones subestándar. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos a definir enfermedad y accidente laboral. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad nos dice acá que es la contraída como resultado de la exposición, ¿se acuerda que le dije exposición? Normalmente es continua o frecuente a factores de riesgo. Esta definición quedó antes de que no digamos, se cambiara a peligros. Entonces, por exposición a peligros inherentes a la actividad laboral o en el medio en el que el trabajador se vio obligado a laborar. Entonces, exposición a peligros del trabajo. Ahora, el gobierno ahí nos dice que este fue el primer decreto que salió en el año 2014 sobre enfermedades laborales, pero hoy en día la última actualización es un decreto del año 2022.
en donde prácticamente nos dice que hay una clasificación de aproximadamente 32 enfermedades, pero también hay una nota en donde nos dice que toda enfermedad que, una vez investigado su causa, tenga relación con los factores de riesgo o peligros inherentes a la actividad laboral, puede ser catalogada como enfermedad laboral. ¿Listos? Y accidente de trabajo nos dice en su definición que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Entonces, a diferencia de la enfermedad que toca exponernos durante la actividad continua o frecuentemente a esos peligros, en el accidente de trabajo no hablamos de exposición continua frecuente, puede ser hasta ocasional, esporádica. No requiere de una exposición, puede ser en el minuto 1 que yo estoy empezando a trabajar. Y es algo repentino. Que sobrevenga por causa. Entonces, por causa es que estoy desarrollando las actividades para las cuales fui contratado. Y con ocasión del trabajo, estoy desarrollando mis actividades, pero los peligros vienen de otras acciones que no son propias de mi trabajo o de otro entorno laboral. Me explico. Entonces, yo estoy trabajando, pero llegó en la atención al cliente, llegó una persona, un cliente, y no le gustó la respuesta, se alteró y me puede generar un golpe. Estoy desarrollando mi trabajo, sí, pero es un peligro que normalmente no es propio de mi trabajo. Es con ocasión del trabajo. O llovió muy duro y se dañó el techo. Y cuando se daña el techo, me cayeron algunas esquirlas o material de la infraestructura y me golpeó en la cabeza. Eso es con ocasión del trabajo. ¿Listo? Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica. Pues voy a traducir lo que produzca todo esto, dolor. Lesión orgánica, así sea una cortadura o una raspadura. En nuestra piel es lesión orgánica, nuestro órgano más grande es la piel. ¿Listo? Y también pues los demás órganos que podamos tener. Tenemos perturbación funcional, que algún órgano o alguna parte de nuestro cuerpo no funcione normalmente. Invalidez, que ya no es que no funcione normalmente, sino que ya no funcione. Eso se va a la invalidez. Normalmente la invalidez tiene que ver con una pérdida de capacidad laboral normalmente superior al 50%. Me invalida, me incapacita a desarrollar alguna actividad. O la muerte, pues no requiere explicación. ¿Listo? Y esas son las definiciones. Siendo las 8:59, me voy a volver a casa, Yuna. Tranquilos que, como les dije, la primera evidencia, hoy ya vamos a adelantar, les voy a explicar la primera parte de la evidencia. Bueno, aquí lo puedo explicar con la guía. Tiene que ver con un análisis de caso. Para ello, ¿qué les sugiero? Esta evidencia se divide en dos partes, pero vamos a ir realizando la parte A, la primera parte. No vamos a subir nada a Sayuna todavía hasta que trabajemos la parte B. Hoy con la contextualización ya podemos resolver el paso A. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en el paso A? Nosotros acá nos dan un ejemplo, eso es un ejemplo, que en la empresa de vestidos y costura los operarios trabajan con máquinas bordadoras, deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permiten realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación se fue expuesta al encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa días atrás y aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, si no estamos trabajando actualmente, tuvimos algún trabajo o con un familiar, podemos tener un trabajo o que esté trabajando, podemos tener la siguiente información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a describir en un párrafo similar, en la misma extensión, un poquito más, y además vamos a definir una situación de la empresa, una situación de ese trabajo que desarrolle. Ojalá que esté relacionado con lo que ustedes están haciendo.
Entonces, ejemplo, yo soy instructor del SENA. Mi caso estaría asociado con actividades de instrucción, ya sea presencial o verbal, instructor en formación. ¿Listo? Y ahora, ¿qué voy a identificar? Aquí no sé por qué lo colocan así, pero yo les voy a decir qué es lo que vamos a colocar. Entonces, lo primero que nos dicen es, ¿cuáles son las condiciones inseguras que se presentan? Y no solo las condiciones, los actos y condiciones inseguras que se presentan en ese escenario que ustedes están describiendo. Luego vamos a identificar los peligros que aparecen en esa situación que están describiendo. Una vez definidos o identificados los peligros, los voy a clasificar. ¿Cómo los voy a clasificar? Ustedes van a ver, pueden buscarlo en Google o en la misma guía técnica 45, en la GTC 45, que es la que vamos a trabajar la próxima semana. Pues vamos a hacer una tipificación de peligros. Y ahí, por último, ¿cuáles serían esas condiciones de seguridad reales para que eso no nos cause daño, no nos cause accidentes, enfermedades, impactos ambientales? ¿Listo? Son esas 4 cositas que yo voy a identificar dependiendo de la situación o el caso que cada uno de ustedes esté planteando. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? Alirio, Félix, Herminda, Lorena, Silvia. Profe, por mi parte no, señora, ahí está bien. Muy bien, Félix, gracias por la respuesta. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Dónde lo vamos a ir haciendo? En un Word. Vamos a estar escribiendo en un Word. Si no lo tienen en un Word, mientras tanto, y aquí entre 8 días, lo pueden hacer en una hoja de cuaderno, en un papel, escribiendo. Y vamos a ir identificando los actos y condiciones subestándar, o sea, lo que salió, lo que no está bien, lo que está fallando. ¿Qué peligros identificamos? La tipificación de los peligros y cuáles serían esas condiciones ideales para el desarrollo de esas actividades. ¿Listo? ¿Estamos? Listo, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Listo, Valerio, Félix. Me respondieron. Entonces, por este momento voy a detener la grabación y dejaríamos la sesión hasta acá. Y nos estamos